Saludos muy afectuosos para los seguidores del canal que estáis viendo el programa de preguntas y respuestas. Entramos con las que tenemos para esta edición de este tema. Juan Hernández dice: los eventos de Mateo 24 son para la Iglesia o para Israel. ¿Es premilenial o postmilenial? Puesto que he oído una postura que dice que se tiene que predicar a todas las personas el Evangelio antes de que Cristo regrese, pero encuentro eso en conflicto, ya que dice la Escritura que después de esto viene el fin. Mateo capítulo 24, versículo 14. Los capítulos 24 y 25 del Evangelio según Mateo son el sermón profético. No tiene que ver con la Iglesia, sino con Israel y las naciones en la última de las 70 semanas de Daniel. Se dice en Apocalipsis 7:14 que el Evangelio va a ser predicado por 144.000 que son enviados a todo el mundo y que ya lo había anticipado el profeta Isaías en el capítulo 66 y versículo 19. Después del cumplimiento de lo anunciado por Cristo en el sermón profético, llegará el fin del sistema sistema actual de las naciones del mundo, y se establecerá el reino milenial. Previo a esto, como acabo de decir, el Evangelio va a ser anunciado en todo el mundo por ese grupo de personas escogidas del pueblo de Israel, salvas por gracia mediante la fe, selladas por Dios, custodiadas por Él, que predicarán el Evangelio a todo el mundo. Ahora bien, esto no exime nuestra responsabilidad actual de ir a todas las naciones, como dice el Señor y recoge Mateo en el capítulo 28, versículos finales, e ir a todas las naciones y hacer discípulos. O como dice Marcos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Juan Hernández: además de la traducción de la palabra lleguemos, Reina Valera 1960 en Efesios 4:13, en el interlineal leí que es un aoristo subjuntivo. ¿Me podría explicar qué quiere decir eso? Bueno, en el original la palabra es la primera persona plural del aoristo primero de subjuntivo en voz activa. El aoristo en griego es un tiempo histórico por excelencia, y sobre todo el aoristo de subjuntivo, que no significa algo consumado definitivamente, sino que algo que tuvo lugar y que se extiende a lo largo del tiempo, o que tuvo ocasión de ser y que debe persistir. Esta forma expresa una definición, una expresión, valga la redundancia, potencial, posible. De ahí la traducción de Reina Valera 60, lleguemos. Potencialmente se alcanza y se va en camino de alcanzarlo. Ahora bien, explicar lo que significa el verbo griego en aoristo primero de subjuntivo requiere unos conocimientos y un tiempo que no muchos tienen, no porque conozcan poco, sino porque no tienen ese conocimiento, y nos perderíamos en discusiones, en razonamientos, etc. en estos momentos. Jonathan Farias: la fe es un regalo de Dios para creer. Si esto es así, ¿cómo es que Dios nos hace responsables de creer o de no creer? Dios da la fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, juntamente con la gracia. Lo que Dios da es para que lo usemos, y Dios nos capacita para que ejerzamos la fe en Jesucristo y seamos salvos, pero no nos obliga a hacerlo. De modo que en todo lo que tiene que ver con salvación, la salvación es siempre de Dios, pero la responsabilidad es siempre del hombre. Por eso Cristo dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Jonathan Lozano: se piensa que durante el traslado de la iglesia, en el arrebatamiento, vendrán las bodas del Cordero. Las bases Apocalipsis 18 y 19. Y las cuadrillas de demonios, la Gran Babilonia, como se menciona primero, tiene que ser juzgada, y durante la tribulación es más plausible que después los mártires de aquel tiempo disfruten de aquellas bodas. Bueno, lo que tiene que quedar claro es que los que entran al reino son los que van a estar en la cena de las bodas del Cordero, que tendrá lugar en la tierra. El proceso es traslado de la iglesia, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, que se produce en el cielo, y cena de las bodas del Cordero, que tendrá lugar durante el milenio, invitando a esa festividad, llamemos así, al Israel salvo y a las naciones que han sido salvas y que como tal entrarán al reino milenial. Manuel Heredia: si alguien decide apartarse de Dios amando malas cosas del mundo y vivir en pecado constante, ¿cuándo se marcha el Espíritu Santo de esa persona? Y si se fuera, ¿podría volver de nuevo a morar en esa persona si hay arrepentimiento? Primero es necesario entender que si alguien vive practicando el pecado con gusto y practica el pecado continuamente, esa persona nunca ha sido salva. Leo la Biblia. Carta primera de Juan, capítulo 3, versículos 6, 8 y 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El creyente puede contristar al Espíritu teniendo pecado oculto sin confesar. El creyente puede resistir al Espíritu y lo entristece, y el Espíritu no actúa, no opera en la vida de esa persona. Pero no, si es salvo, no va a separarse jamás el Espíritu Santo de él, porque el Espíritu Santo es la persona divina que produce la unidad de los creyentes entre sí y de los creyentes con Cristo. Por tanto, el Espíritu Santo está ahí presente en la vida del cristiano. Cuando hablamos del mundo es otra expresión que se suele utilizar muy a la ligera y se toma a veces de aquel texto del relato de Hechos de Lucas, en donde dice, y de la despedida de Pablo en su epístola a Timoteo, donde dice que Demas me abandonó amando el mundo. Lo que hizo Demas fue abandonar el compromiso que tenía de un servicio continuado en el ministerio, en la ayuda con Pablo, en el testimonio del Evangelio, para dedicarse a sus cosas que pueden ser negocios absolutamente lícitos. El salvo puede, como máximo, perder la comunión con Dios, pero nunca puede perder el Espíritu Santo. Alfredo Ortiz: sería bueno que explicara el desarrollo del rapto o arrebatamiento, porque en estos últimos meses estaba escuchando a unos predicadores decir que la doctrina del arrebatamiento es una mentira y que es un invento de nuestro tiempo. Según ellos, los padres apostólicos o los padres de la Iglesia y los reformadores no hablaron nada del arrebatamiento, y esto se debe a que no creían en ello, y que todo esto fue un invento de Darby y de los dispensacionalistas. Quien afirma eso desconoce la Biblia. Dejemos que los que pretenden sostener su doctrina ignoren la verdad. Los apóstoles, además de los padres de la Iglesia apostólicos, sustentaban la doctrina, y Pablo la da como base de fe y autoridad inspirada por Dios en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 16. El sistema dispensacional ha existido siempre, porque es el análisis de la Biblia por distintas etapas o distintas dispensaciones. El invento que permite la negación de esa verdad del traslado de la Iglesia
se sustenta en el alegorismo que Agustín de Hipona hizo en su libro de Civitatis Dei, en donde dice que la Iglesia será el reino de Dios y es el reino de Dios en la tierra, y que el milenio es cuando todas las naciones del mundo se conviertan al cristianismo, ignorando los juicios previos al reino milenial e ignorando el programa que Dios establece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por tanto, nada de inventos de Darwin, nada de tiempos presentes, nada de esas cuestiones. El sistema dispensacional se recupera los valores de los apóstoles y de los padres de la Iglesia en el tiempo actual, dejando a un lado ese sistema alegórico que habla de una sola resurrección al final y que niega la realidad del reino futuro de Cristo en la tierra, negando con ello las evidencias bíblicas. ACL. ¿Cuál es su opinión sobre los pastores que dicen que la vacuna puede ser la marca de la bestia e influencian a los miembros de la Iglesia a no vacunarse? Yo no tengo ninguna opinión sobre opiniones de hombres, que ellos procuren atestiguarlas y sustentarlas. La vacuna en España ha traído una consecuencia: que los contagios que se producen hoy no terminen en muertes y no llenen las unidades de cuidados intensivos de los sanatorios. La idea de que la vacuna es la marca de la bestia es alegorizar absolutamente la Biblia. Cada uno es muy libre de pensar lo que les guste y de alegorizar lo que quieran en cuanto a la bestia y a la marca de la bestia, pero eso no está en la Biblia y no es palabra de Dios. Ángel Fernández Vidal dice Juan 16:8 que el Espíritu Santo convencerá al mundo. Yo no veo que el mundo esté convencido de pecado, justicia y juicio. ¿Me lo puede explicar? La convicción de que tú eres pecador, de que Dios ha expiado tu pecado en Cristo, de que solo tienes salvación creyendo en el Señor, es una operación que el Espíritu Santo hace individualmente en cada uno de los hombres que escuchan el Evangelio. De ahí el término general del mundo. Él convencerá al mundo de justicia, de juicio. Por tanto, la convicción que lleva al hombre a clamar por salvación y volverse a Dios es una operación del Espíritu Santo. Pero no significa que el Espíritu Santo convenza a todas las personas de todo el mundo y puedan cambiar todos los hombres y todos los hombres sean salvos. En el propósito y en el plan de Dios, Él desea la salvación de todos, pero no se produce así por rebeldía del pecador y por corazones endurecidos al mensaje del Evangelio. Ángel Fernández Vidal. Salmo 37:25 dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esto vemos que no se cumplió hoy, porque aunque se lee en los púlpitos en sentido de animar, ¿cómo puede interpretarse este versículo siendo que hay creyentes que tienen mucha necesidad? La falta de medios para comer y las necesidades de los hombres y de los creyentes es algo que Dios ha permitido. Es la evidencia de la falta de gracia, de la falta de amor, de la corrupción que el pecado ha cometido y cometerá en el mundo. Pero el salmista está dando cuenta de lo que él ha visto. Y no está dándolo como una promesa. Él dice, yo he visto, observé a lo largo de mi vida y no he visto a justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Pero el cristiano, en el tiempo actual, recibe pruebas y dificultades. Y el apóstol Pablo dice que él fue enseñado a padecer necesidad. Por tanto, el mismo Señor tuvo hambre y tuvo sed. De manera que no podemos tomar un testimonio como una promesa. Y Dios no garantiza en ningún lugar de la Biblia que el creyente no pase por necesidad. Pero lo que garantiza es que estará con nosotros y dará provisión oportuna en el momento preciso. Ángel Fernández Vidal. Juan 16:13 dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad.
¿Cómo pues hay tantas diferentes doctrinas, calvinistas, arminianos, esto, lo otro? Si el Espíritu nos guía a la verdad, ¿por qué cada uno tiene su verdad y no tenemos todos la misma verdad? Bueno, por una razón muy sencilla. Porque nos negamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Por tanto, en la medida en que yo no permito que el Espíritu Santo conduzca mi reflexión a la verdad de Dios, pues estaré oscilando en distintas posiciones. Quiero recordar a los queridos oyentes y amigos del canal que lamentablemente la exégesis bíblica está condicionada por el sistema teológico del intérprete. Y es muy difícil despojarnos de aquello que amamos personalmente y hemos recibido de otros para atender a la sola verdad bíblica. A medida que el creyente madura, y la maduración del creyente se obtiene por el estudio de la palabra de Dios y la aplicación de ella a su vida, a medida que el cristiano madura, las diferencias van desapareciendo y va habiendo una mayor unanimidad doctrinal. Daniel Montoya, ¿qué piensa de aquellos mensajes motivacionales que están centrados en el hombre, donde se habla de metas, éxitos y bendiciones? Personalmente creo que se deja a un lado el único mensaje de la cruz. El mensaje motivacional es hoy en día una perversión del púlpito expositivo y bíblico. Es lo que gusta a la gente. El predicador dice a la gente: tú puedes, tú puedes, tú puedes, y los éxitos puedes alcanzarlos, y cuando alcanzas un éxito ya es una bendición de Dios. No perdamos el tiempo, no pierdan ustedes el tiempo escuchando mensajes que no se centren en la Biblia y que no se centren en Cristo. Todo mensaje que no ponga a Cristo como ejemplo y la Biblia como fundamento no es un mensaje que procede de Dios y debe ser desechado. Daniel Montoya, de nuevo, ¿qué ha pasado con aquellos libros que anunció que para verano de 2021 los iba a publicar la editorial CLIE? ¿Podría darnos información para cuándo los tendría? Hablo en boca de todos mis hermanos y hermanas que deseamos que los saque. Bueno, yo no dije que saldrían en el verano del 2021, sino que se entregaron a CLIE para editarlos en el verano de 2021. Está en el programa de la editorial CLIE y la editorial me ha dicho que esos libros comenzarán a salir al mercado, a la venta, a la disposición de las personas a lo largo de este año próximo 2022. Silvia Benelli, ¿qué piensa usted acerca de las personas que tienen trastornos de personalidades múltiples o trastornos de identidad disociativo? ¿Es una patología psicológica o pueden ser demonios dentro de la persona? Hay muchos casos, por ejemplo, Jenny Haynes. Si la persona es salva, no hay posesión diabólica. Ahora, hay enfermedades mentales que no son producidas por demonios, tanto en salvos como en no salvos. Las enfermedades mentales se producen exactamente igual que la enfermedad física. Un hombre de Dios como era Timoteo tenía un problema de estómago y Pablo le recomienda un remedio. Un creyente sincero, honesto, firme en la fe puede tener un cáncer o cualquier otra enfermedad grave. Igualmente puede tener una enfermedad mental que no se la van a curar los pastores de la iglesia, ni que exige una reflexión de pecado oculto sin confesar cuando no existe. Se ha hecho un terrible daño a muchas personas hurgando en sus conciencias para que busquen pecados que no tienen porque estaban deprimidas o pasaban por una depresión. Las enfermedades mentales requieren un tratamiento especializado por médicos especialistas, psiquiatras y también por ayuda de psicólogos en algún momento. Pero no son resultado ni producto de demonios, ni muchísimo menos. Es una enfermedad que lamentablemente puede padecer cualquier creyente sano y firme en la fe. Descanso para el alma. ¿Qué método de lectura utiliza? No hablo de estudio, sino de lectura.
Bueno, yo dedico un tiempo a la lectura anual de la Biblia. Es decir, que cada año yo lea la Biblia de Génesis a Apocalipsis. De Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, tengo que leerla todos los años y utilizo distintos métodos. En este año estoy haciendo un programa que tiene YouVersion y lo que sí dedico es tiempo diario al principio del día para leer la Escritura y hábito para hacerlo sin disculpa ninguna todos los días del año. Iglesias de sana doctrina. ¿Cuál es el significado de Mateo 8:22 donde se comenta deja que los muertos se entierren a los muertos? A los que no creen en Cristo están muertos en delitos y pecados y le corresponden los trabajos que son propios de los muertos. No olvidemos el contexto, por favor. Cristo dice a un hombre, sígueme, y él dice, déjame que entierre a mi padre. Yo le dije, deja, y Cristo le dice, deja que de eso se ocupen aquellos que están muertos, tú ven y sígueme. Por tanto, lo que está diciendo es que el creyente tiene prioridad, sobre todo, en el seguimiento a Cristo y en el servicio al Señor. Pablo Abal de la Fuente, según Hebreos 19:2, la Biblia de las Américas le respondió, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. ¿Cómo es que no lo recibieron? Si el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Otra vez con la misma cuestión de convicción de pecado. Los discípulos de Juan estaban enseñados en la Biblia. Y Juan predicaba un mensaje de arrepentimiento denunciando el pecado. Aquellos discípulos de Juan conocían la ley, por tanto conocían el pecado y los pecados que cometían. De manera que ellos se habían bautizado en el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento, confesando sus pecados. Juan el Bautista predicaba el Evangelio y llamaba al arrepentimiento, y en cualquier caso, el Espíritu Santo convencía a los que iban a ser bautizados del pecado que había en ellos. Ahora ellos desconocían la doctrina de la Trinidad y desconocían también la realidad espiritual de la tercera persona de la deidad. Daniel Argote, ¿puede un cristiano competir en boxeo u otros deportes de contacto físico? Mira, cualquier deporte es algo neutral. El tenis es neutral, el fútbol es neutral, no es espiritual ni carnal, es deporte. Pero no es bueno practicar un deporte si pone en riesgo el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Ahí tenemos que tener las limitaciones y valorar si podemos o no podemos, o si debemos o no debemos practicar un determinado deporte. Por tanto, pregúntese, ¿qué haría Jesús? Y si el deporte, ese deporte concretamente, puede practicarse sanamente y puedes dar gracias a Dios al terminar el tiempo de deporte por lo que has hecho. Manuel Sandoval, ¿qué opina acerca de las personas que ven en el rema la voz del Espíritu Santo hablando con ellos en el momento actual? ¿Se les podría tildar de alegorizar debido a esto? El Espíritu Santo habla permanentemente a nuestro espíritu y nos dice, tú eres hijo de Dios. Lo tenéis en la carta de Pablo a los romanos. El Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Pero el Espíritu Santo no habla nada nuevo que no esté en la palabra. No hay revelaciones nuevas, no escritas, que el Espíritu Santo dé a ninguna persona. Porque todo lo que de Dios se conoce está dado y escrito en la palabra inspirada. No hay escritos inspirados hoy. Por tanto, tomar esas distinciones idiomáticas de si logos, si rema, son usadas muchas veces para conseguir propósitos personales y para decir, el rema del Espíritu me ha revelado a mí hoy un mensaje que tiene la autoridad de Dios y tiene que ser obedecido. Mentira. Y suelen hablar muchas veces de las voces griegas, de si rema, de si logos,
cuando no tienen ni idea del griego. Lo peor es hablar de aquello que no se conoce. Y no hace falta griego para estudiar y conocer la Biblia. Por tanto, no es permisible ni correcto que se utilicen esos términos para el servicio de aquel que los quiere usar en beneficio personal y propio. Hemos terminado nuestro grupo de preguntas. Vendrá otro grupo, Dios mediante, en la próxima semana, pero estamos en la semana de Navidad. Y yo no quiero dejar pasar estas fechas tan especiales sin recordaros aquel versículo del apóstol Juan en el prólogo de su Evangelio. Juan capítulo 1, Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que en estos días en que recordamos el nacimiento de Jesucristo, sepamos que Él es la luz de Dios que brilla en el mundo, que Él ponga luz en nuestro camino para que la senda sea clara siempre a nuestros pies, que aquel que es camino, verdad y vida se haga en nosotros la verdad absoluta de Dios, con su presencia en nuestros corazones, que sigamos sus pisadas, que marcan el paso definitivo a la vida cristiana, y que el desarrollo de la vida, no solo en estos días, sino en el próximo año, si el Señor nos permite entrar en él, sea aquel que la Biblia determina para el creyente, puestos los ojos en Jesús. A Dios demos gloria y le alabemos por lo que Él ha hecho enviando a su Hijo. Amemos al Señor Jesucristo y vivámoslo en el poder del Espíritu, y seremos bendecidos ahora y hasta el día en que Él nos lleva a su presencia. Que Dios añada su bendición sobre cada uno de vosotros.